vamos a hablar de la reciprocidad del testimonio. ¿A qué me refiero? Estábamos hablando del testimonio que nosotros debemos dar, pero también estamos hablando del testimonio que Dios da. Nosotros podemos dar testimonio acerca de las personas, pero también podemos dar testimonio acerca de Dios. Y como hoy estamos hablando aquí en este ambiente espiritual, pues hablamos del testimonio que nosotros damos acerca del Señor. Y les mencioné Hechos capítulo 1, el verso 8, que dice: y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les aclaré que Dios espera que nosotros seamos testigos de Él. Entonces, en el capítulo 6 del libro de San Lucas, el verso 37 y 38. Capítulo 6 de San Lucas, verso 37 y 38 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces estamos hablando aquí de la reciprocidad del testimonio, y Dios nos enseña aquí este principio de la reciprocidad. En Gálatas leímos: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero antes dice: Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir? Que Dios está detrás de este principio. O sea, Dios es quien respalda este principio, o como alguno querría llamarlo, una ley espiritual. Este principio de la reciprocidad es dado por el Señor en Gálatas capítulo 6, en el verso 7 que leímos. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí que está diciendo o hablando lo mismo, no necesariamente está hablando de sembrar, sino del principio. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Es un principio, o sea, la ley de la reciprocidad. Luego dice: no condenéis y no seréis condenados. O sea, hay reciprocidad en esto. Perdonad y seréis perdonados. Y luego dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, los hombres darán en vuestro regazo. Y luego vuelve y ¡pam!, le pega un puntillazo a ese principio. Dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Solamente estaba usando esos dos versos, aunque la escritura está llena de otros textos que nos pueden enseñar el mismo principio, pero tengo que redimir el tiempo. Entonces le he mostrado por lo menos dos oportunidades donde Dios nos muestra que ese principio es en su palabra, es de Dios, porque está en las Sagradas Escrituras. También hay reciprocidad acerca del testimonio entre Dios y los hombres. Cuando usted y yo leemos en San Mateo en el capítulo 10, San Mateo en el capítulo 10, versos 32 y 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira el principio aquí. Pero está hablando ahora de esa ley de la reciprocidad del testimonio entre Dios y los hombres. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego dice la otra parte, la negativa: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos hablando aquí de la reciprocidad del testimonio entre Dios y los hombres. El mismo Señor Jesucristo le garantiza a cualquiera de nosotros, a la iglesia, que si nosotros damos testimonio, o sea, me confesare, dar testimonio de Él delante de las demás personas, Él se compromete también a dar testimonio de nosotros delante del Padre. Qué bonito, ¿verdad? O sea, Él se compromete. No soy yo que lo estoy diciendo, Él.
Estamos diciendo lo que él dice. Y luego dice en la parte negativa, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, pues yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces queda claro esto, que es lo que quería hacerles de primero claridad, este énfasis de que hay una ley de la reciprocidad acerca del testimonio también. Ahora, el Señor espera que sus discípulos lo confesemos delante de los hombres a pesar de las dificultades, porque ya dijimos que el Señor dice, si me confiesa, yo le confieso delante de mi Padre. Ahora, lo que aquí nos va a mostrar es que el Señor espera que nosotros le confesemos delante de los hombres a pesar de que esto nos va a traer dificultades. Porque dar testimonio del Señor, aparte de que nosotros solemos hacerlo verbalmente. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? Usted puede decir sí o no. Cuando a los cristianos les preguntaban para absolverlos o imputarles el cargo del crimen, en el Imperio Romano les decían, ¿quién es el Señor? ¿César es el Señor? Entonces ellos podían decir, sí, César es el Señor, porque ahí veo un león que me va a despedazar. Viene ahí el circo romano, o están ahí los gladiadores, me van a tirar allá. O podía decir César es el Señor, o podía decir Jesucristo es el Señor. Muchos cristianos dieron testimonio del Señor Jesucristo en el circo romano diciendo, Jesucristo es el Señor. Y fueron tirados a las fieras y despedazados por las fieras. O los gladiadores, y los gladiadores pues tenían la obligación de matarlos si no querían morir ellos. Entonces el Señor espera que nosotros demos testimonio de Él a pesar de las dificultades. Ahora nosotros no tenemos aquí gladiadores ni leones hambrientos que nos vayan a devorar. Por lo menos en esta parte del mundo, estamos hablando de que usted y yo podemos salir y gritar por las calles que Jesucristo es el Señor. Y podemos sostenerle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, Jesucristo es el Señor. Pero esto quiero aclararles que no solo se hace con palabras, no solo de manera verbal, también nuestra actuación da testimonio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces ya no es un discurso, sino si hay un amor genuino, si el mundo puede percibir acciones de amor entre nosotros, el mundo conocerá que somos discípulos del Señor, o sea, estamos dando testimonio del Señor Jesucristo. Voy a decírselo de una manera más clara leyéndole aquí en este capítulo 10 de San Mateo, desde el verso 26, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, Mateo 10, 26, ni oculto que no haya de saberse. Verso 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y luego sigue, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. ¿Qué es lo que estamos mirando allí? Que el Señor espera que nosotros demos testimonio de Él a pesar de las dificultades. Y dice, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. No le pueden matar su alma. No tienen autoridad para echar su alma en el infierno. Temed más bien a aquel que puede echar, ¿cierto?, su alma al infierno. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es, si usted es una persona decidida a ser un testigo y si va a dar testimonio del Señor, tiene que saber que no siempre es tan barato como se lo pintan a uno.
Uno puede salir porque tiene el derecho con ropa deportiva. ¿Cuántos se han puesto ropa deportiva en la vida? O se exponen ropa deportiva. No se han puesto y no se ponen ropa deportiva. A la hora del culto, pues usted viene, ¿verdad?, vestido como se merece venir a la casa del Señor, ¿cierto? Lo mejorcito que usted pueda. No quiere decir que un zapato sea más santo que el otro, sino que usted quiere dar la seguridad de que usted toma estas cosas en serio. Entonces usted por lo general no viene con una ropa de esa que le llaman sudadera y un par de tenis y una camiseta de manga corta y así. No porque usted se vaya a ir al infierno por esa ropa, no, sino porque usted toma muy en serio lo que es el servicio al Señor. Pero usted se ha puesto ropa deportiva, ¿verdad? O probablemente algunos la usan, las señoras, los caballeros, los muchachos, para caminar más suave, porque los zapatos de usar como oficial le tallan más cuando va a caminar mucho, etcétera. Usted puede usar eso. Algunos podrían tener la impresión que la vida cristiana es así, deportivo. No, el Señor dice, le puede costar. Le puede costar más de lo que usted se imagina. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la nuera contra su suegra, a la hija contra su madre, al hombre contra su hermano, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Usted puede comenzar a tener problemas en su propia casa. Y tiene que saber si está dispuesto o no a seguir dando testimonio con sus hechos del Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Y luego es cuando el Señor dice, si usted me niega, tranquilo que yo lo niego. Si usted mantiene el testimonio, tranquilo que yo lo confieso delante de mi Padre. Entonces hay quienes lo niegan, depende de dónde estén. Usted es cristiano, bueno, no tanto así, yo a veces voy a una iglesia porque uno tiene que hacer algo, pues no, imaginarse, y comienzan a darle vueltas a la cosa allí. Pero hay gente como José que le dijo a la mujer aquella, Dios me libre de hacerte caso, porque yo no quiero pecar contra mi Dios. Tampoco quiero pecar contra mi amo, que ha depositado en mí toda su confianza. ¿Cómo yo pecaría contra mi Dios? Contra mi amo también. Él estaba claro y estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, y le costó un encarcelamiento de años. Algunos calculan que 3 años, lo que sea, le costó un encarcelamiento. Igual, cuando decimos de dar testimonio, estoy diciendo que el Señor espera que nosotros demos testimonio de Él, no solo de palabras, sino de hecho también. Y que si usted y yo nos avergonzamos de dar ese testimonio de palabra o de hecho, pues Él también, cuando le llegue la hora ya delante del Padre, decir, uy, Padre, no, lo lamento, pero con ese no. Yo le intenté convencer en los cultos, el pastor, yo le ponía la palabra, yo le decía a través del hermanito aquel que lo amaba mucho, a través de aquel hermano que vino de visita, pero Padre, definitivamente lo aboné, cavé alrededor, le llevé la palabra de muchas maneras, pero Padre, no funcionó. No funcionó. ¿Le parece grave como yo lo estoy diciendo? Bueno, eso es lo que dice aquí el Señor. Así que mire a ver qué hace usted con su vida. No se trata de lo que usted haga para complacer a una iglesia, para complacer a un pastor, para complacer a unos directivos. Se trata de lo que usted haga para estar en comunión y que esté seguro que está dando testimonio de aquel que lo salvó. Que puede ser en la universidad. Pero no soy así tan exagerado. No, pues mire, sí. Puede ser en la escuela, puede ser en el bachillerato, puede ser en el trabajo, etcétera.
El testimonio involucra no solo lo que usted diga, sino lo que usted haga. Porque si mi actuación no, ¿cómo diríamos? No compagina, por decirlo en una palabra muy, ¿cierto? Que no me gusta que parezca ofensivo, porque aquí no enseñamos la palabra para ofender. Enseñamos la palabra para tomar conciencia. Y todos aquí nos amamos mutuamente. Y le rogamos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, de tal manera que podamos entender su palabra y todos lleguemos a un final feliz en los brazos de nuestro amado Salvador. Entonces, si mi actuación no compagina con mi discurso, ya el testimonio no funciona. Porque la gente va a decir, es un negocio. Dice muy bonito, pero no. Entonces, acuérdese de que usted y yo vivimos y damos testimonio para el Señor. Él espera que demos ese testimonio a pesar de lo difícil que pueda parecer. Y nos garantiza, dice, y usted no se preocupe por lo mal que le pueda ir. Dice, porque hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Nosotros por lo general damos este texto fuera del contexto y parece muy bonito. Ahora lo vamos a poner el texto dentro del contexto. ¿De qué está hablando el Señor? De dar testimonio de Él y de lo mal que le podría ir por mantener ese testimonio tanto de palabra como de hecho. Y le dice, usted no se preocupe si le va re mal por eso, porque hasta los cabellos de su cabeza los tengo contados, hijo. O sea, no se preocupe, yo tengo todos los detalles de su vida. Cada día me preocupo hasta de cuántos cabellos le quedan en su cabeza. Así que no se preocupe. Ustedes valen más que los pajarillos que vuelan por los aires. Y yo aprecio mucho su testimonio, tanto de palabra como de hecho. Algunos tenemos problemas con la presentación personal, con el vestir, o con cualquier otra área de la vida que tiene que ver con la presentación personal, pero eso no es tan grave como el hecho de no estar dando testimonio. ¿Qué quiero decir? Que lo que yo haga o deje de hacer tendrá que ser escudriñado por mí mismo para saber si me estoy manteniendo en el testimonio que quiero dar del Señor o no. O sea que cuando las personas me vean, quieran tener al mismo Cristo que yo tengo. Bueno, vamos adelante. El Señor Jesús, ahora voy a hablar de los testimonios, de la reciprocidad entre el Señor Jesucristo, entre el Padre, etc. Voy a poner solo 3 ejemplos porque el tiempo corre muy rápido. El Señor Jesús dio testimonio de Juan el Bautista, así como Juan había dado testimonio del Señor Jesucristo. ¿Dónde sé yo que Juan el Bautista había dado testimonio del Señor Jesucristo? Bueno, Evangelio de San Juan. No sé si usted ha leído, pero yo le doy el capítulo solo para que lo pueda mirar. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, Juan el Bautista aparece en el versículo 29, capítulo 1 del Evangelio de San Juan. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene uno, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dio testimonio. No es la única oportunidad, pero le estoy leyendo textualmente
las palabras de Juan el Bautista para que usted sepa que sí, Juan el Bautista dio testimonio del Señor Jesucristo. Y el Señor dice, si usted da testimonio de mí, yo daré testimonio delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, pero también da testimonio delante de las personas, delante de los hombres. ¿Usted quiere oír el testimonio que dio el Señor Jesucristo acerca de Juan? Váyase conmigo a San Mateo capítulo 10. Capítulo 10 de San Mateo. En el capítulo 11, en el verso 7, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Caramba, qué testimonio. ¿A cuánto les parece muy bueno este testimonio que da el Señor Jesucristo acerca de Juan? Mire cómo es el contexto, mire el trasfondo histórico. Juan está en la cárcel porque Herodes lo mandó a encarcelar, porque la mujercita que tenía Herodes era mandada a hacer. Se parecía a Jezabel, o era una copia. Entonces Juan está en la cárcel y en medio de su angustia en la cárcel, el Señor Jesucristo no lo fue a visitar, no le mandó nadie a que lo consolara. Nada. El Señor Jesucristo se quedó callado. Entonces él allá en la cárcel siente extraño, siente el peso de lo que sucede, porque algunos creen que los hombres de Dios son de palo. No, los hombres de Dios no son de palo, no son ángeles, no son arcángeles, son personas de carne y hueso, y él siente, allá en la cárcel él siente la soledad, la lejanía. Una cosa es la adrenalina cuando usted está en el púlpito, o usted es el invitado especial, o cuando usted acaba de ver un milagro, caiga fuego del cielo, y cae fuego del cielo. Otra cosa es el encierro, la soledad, la falta de una palabra de aliento, y todo lo que conlleva lo que le estaba pasando a él. El cambio de alimentación, el maltrato de los que están al frente de la cárcel, el maltrato de los que están dentro de la cárcel también como presos, el ambiente que lo han descrito muchas veces en documentales en la televisión, cómo es una cárcel, y usted pues si lo ha visto tendrá una idea. Esa es otra historia, y ahí estaba este profeta, y el Señor no fue ni a visitarlo, tampoco le mandó a Jacobo, a Juan, ni a Pedro, vayan y me le dicen a Juan, porque este Juan que habla aquí, Juan el Bautista era uno, y Juan el que era el apóstol era otro. No le mandó a nadie. Y como en esa angustia, entonces él toma la iniciativa y manda a llamar a uno de sus discípulos y dice, hágame el favor, y van y buscan aquel que yo di testimonio. ¿Se acuerdan de ese que yo di testimonio? Que yo dije que ese es el Cordero de Dios. Todavía estaba predicando, sí, todavía está predicando. Hágame el favor y van y le preguntan, porque yo estoy aquí un poquito desubicado. Vayan y me le preguntan
Así, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Después de haber dado testimonio, el peso de las circunstancias es tan complicado sobre la vida, el alma, el corazón de este hombre de Dios, que él como que quiere una confirmación. Y el Señor Jesucristo le respondió a los que venían: vayan y díganle lo que ustedes ven, los que ustedes oyen. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres se les está anunciando el evangelio. Vayan, díganle eso. Él me entiende. Ellos se fueron. Cuando ellos se fueron, entonces el Señor comenzó a dar testimonio de Juan a la gente que quedó. No a los mensajeros, esos ya se habían ido. No a Juan el Bautista que estaba en la cárcel, a la gente que estaba por ahí. Oiga, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? Porque él sabía que ellos habían ido todos al desierto. ¿A ver una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? A un hombre vestido de vestiduras delicadas, y les pregunta eso porque ellos vieron a Juan el Bautista, que la Biblia dice que se vestía con un vestido de pelo de camello, un cinturón de cuero, que comía langostas y miel silvestre. Era un hombre raro, era un profeta raro, de esa gente rara. ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre delicado? Dijo, no, los hombres delicados están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿A un profeta? Y él mismo les dice, sí, les digo, pero no a un profeta, más que profeta. Este hombre más que profeta. Uy, padre, qué clase de testimonio. Y él sigue con su testimonio y dice, yo les digo que entre los nacidos de mujer no ha nacido otro mayor que este Juan el Bautista que está allá en la cárcel. Tremendo. Y luego les dice, estoy resumiendo y parafraseando para cortar la historia. Luego les dice para terminar, y si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. Le está diciendo, este Juan el Bautista que acaba de mandar a preguntar esto, este hombre estaba en las Sagradas Escrituras profetizado. Ese es. Uy, padre, ¿a cuánto le gustan estos testimonios buenos? Testimonios dados por el Señor mismo. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque el tema se llama la reciprocidad del testimonio. Juan el Bautista testificaba del Señor, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Ahora, cuando Juan el Bautista está allá angustiado en la cárcel, el Señor comienza a dar testimonio, no en la cárcel, no para que lo oiga Juan, sino a la gente. Entonces, ¿quieren saber quién es? ¿Quieren saber quién es ese? Oiga, tremendo, hermano. Cuando el Señor mismo toma la vocería. ¿Quieren saber quién es ese? ¿Sí? ¿Un profeta? No, más que un profeta. Tremendo. ¿Quieren saber quién es ese? Les digo que entre los que han nacido de mujer no ha nacido ninguno mayor que Juan el Bautista. Y les vuelve a preguntar, ¿quieren saber quién es ese? Yo les digo, si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Tremendo testimonio, hermano. Me encanta porque el Señor se encarga de darle testimonio a los demás. Y ese testimonio es mayor, es el más efectivo, es el que realmente nosotros necesitamos. Porque de usted y de mí, el testimonio que dan las personas puede ser válido y puede haber personas sinceras que nos den testimonio. Pero nosotros los seres humanos somos tan imperfectos que un día una persona podría dar un testimonio positivo acerca de uno y al día siguiente podría dar un testimonio negativo. ¿O no? Mírenlo en la palabra y verá que la gente
salieron con palmas en las manos a recibir al Señor cuando venía sobre un pollino, o sea, un burrito, por decirlo de alguna manera, tierno todavía, y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas al Hijo de David, Hosana, ese es el Mesías. A los poquitos días, 3, 4, esa misma semana, ¿qué hacemos con él? ¡Crucifíquenlo! No, pero no ha hecho nada malo, no importa, mátelo, acábelo. No, pero es que es inocente, no importa que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, las personas somos tan imperfectas que un día podríamos dar un testimonio positivo y a los pocos días podríamos estar dando un testimonio negativo. Por eso el testimonio que realmente nos va a ayudar a nosotros y nos va a bendecir y nos va a sostener es este testimonio que da el Señor mismo, porque Él sí nos conoce y Él no cambia de parecer. Porque si hubiera sido otro el que da testimonio, igual que le pasó a Juan el Bautista, que ya había dado testimonio del Señor y ahora está inseguro si ese es. Si hubiera sido una persona común y corriente también sería lo mismo, y ahora sí será que este sí es o no es, porque está en la cárcel y quién sabe si fuera de verdad un hombre de Dios, y si fuera Elías de pronto no estaría en la cárcel, y por qué no sé, y el Señor no fue a venir a visitarlo. Está como rara la cosa porque el Señor no ha ido a visitarlo. O sea, la persona podría tener sus propias conclusiones, pero el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, ellos no cambian de parecer. Ese es el testimonio que de verdad nos va a ayudar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la reciprocidad del testimonio. Si nosotros damos testimonio del Señor, el Señor se compromete a dar testimonio de nosotros. Y es el testimonio que de verdad vale. Es el testimonio que nos garantiza a nosotros. Porque Él dice: no solamente voy a dar testimonio de usted aquí, también voy a dar testimonio de usted en la eternidad, delante de mi Padre en los cielos. Tremendo, ¿verdad? Vamos a otro testimonio. ¿Cuántos se gozan por esto? El Señor da testimonio del pastor y la iglesia en Filadelfia. Usted puede ir conmigo a Apocalipsis en el capítulo 3. En el verso 7, mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, o sea, el pastor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí estamos, el Señor Jesucristo dando testimonio acerca de la iglesia en Filadelfia y del pastor en Filadelfia. Mire, un testimonio recíproco. ¿Por qué dice el Señor? Y dice y habla de la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras. Yo sé que tienes poca fuerza, pero yo sé que tú no has negado mi nombre, tú has guardado mi palabra. Y por eso yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque yo soy el que abro y ninguno cierra. Y si yo llego a cerrar, ninguno puede abrir. Es más, yo haré que los que están en la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que no lo son, vengan, se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado.
¿Qué me estoy refiriendo yo? Mire, el Señor es supremamente claro en esto de la reciprocidad en el testimonio. Si usted y yo, como iglesia del Señor, damos testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, Él se encargará de dar testimonio de la iglesia, de la persona, del creyente. Nosotros a veces nos entristecemos porque las personas no dan testimonio acerca de nosotros, ¿verdad? Sí, nos entristecemos. Por ejemplo, una hermana o hermano que aquí hay, incluso el director del departamento de actividades o digamos de cocina aquí de la iglesia, no es una mujer, sino un hombre, un varón. El director de todo lo que se hace en la cocina aquí no es una mujer, es un varón, un hermano de la iglesia que lo amamos como amamos a todos. Y que Dios lo recompense y lo bendiga también a él y a todos los demás, el que sirve a la mesa, el que lava el piso después que se acaba de hacer, toda esa gran cosa que se hace cada vez que se usa esa cocina, el que lava los platos, el que los seca, el que recoge las mesas y Dios bendiga a todos. El que se sienta a venderle con paciencia a usted la boletita para que pueda comprar ese almuerzo. O si es un otro día, en otra ocasión, Dios lo bendiga también. Pero mire, a veces usted se esfuerza y hace lo mejor y nadie pasa por ahí a decirle nada, ni siquiera el pastor. Así como el Señor Jesucristo no fue a la cárcel a decirle a Juan el Bautista, hombre, tranquilo, yo estoy contigo. No. Así a veces pasan los días, los meses y los años y usted hace y nadie aparece por ahí para dar testimonio de lo que usted hizo. Usted barre aquí, limpia, asea, no sale en primera plana del periódico. Si se toman fotos de la iglesia para hacer una alusión a la iglesia, no se toma el que está barriendo por lo general, ¿no? De pronto harán otra toma en otra parte, no sé cómo será. No se preocupe, a uno a veces se entristece, ay no, uno aquí no le dan ni las gracias. ¿A cuánta le ha pasado una vocecita así por la cabeza? Uy, no, uno hace aquí y no le dan ni las gracias. El que hace la música, el que trabaja con los niños, ¿usted sabe lo que es? Yo no tengo el dato exacto, pero el tamaño de esta congregación, ¿se imagina cuántos niños deben haber arriba en ese tercer y cuarto piso en esas salas de escuela dominical? Y algunos nacieron con gasolina extra y otros con gasolina para aviones, nafta. Y los profesores tienen que soportarlo. O lo sugieres. Yo me he tenido que poner de ujier desde el final del año pasado hasta esta mañana estaba de ujier. ¿Sabe por qué? Porque todavía los hermanos no dejan que los traigan y los sienten en el puesto. No, a mí no me gusta allá, a mí me gusta acá. Entonces tiene a esperar hasta que venga el pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo le va? Yo mucho amarlo porque yo también soy santanderiano como usted. Si quiere venga y lo llevo al puesto de adelante. Yo mucho quererlo y convencerlo porque los ujieres se quedan llorando a veces allá. Le dije al hermano que mire que esto dice, ¿usted quién es para decirme dónde me siento? ¿Quién le da las gracias a ese ujier? O allá en el parqueo, allá abajo, caben aproximadamente 70 carros. Pero para que quepan 70 carros, nosotros tenemos designado dónde van las camionetas y dónde van los automóviles. Y si no, no caben los 70 carros, porque no tenemos más espacio. A veces entra usted en esa camioneta 2035 o en un automóvil de esos, un Maserati. O entra tal vez en un Alfa Romeo, en un Rolls Royce, un automóvil para 2 pasajeros, pero vale más que todo este edificio. Y el ujier viene contento porque lo ve usted. Dios lo bendiga, hermano. Mire, la parte de acá del automóvil. ¿Yo quién soy? Yo me parqueo donde Dios me dirige. Blum, aquí.
donde había un puesto para una camioneta y su Maserati bonito y todo, pero cabía allá al lado del Renault 4. No, ¿cómo va a quedar al lado del Renault 4? No puede ser, mi Maserati tiene que quedar aquí entre estas dos camionetas. ¿Usted cree que yo no paso revista? ¿Usted cree, así como usted me ve con ojos pequeños, usted cree que yo no sé lo que pasa? Como yo no hablo casi, hablo como a los 2 años de que han pasado las cosas, la gente cree que el pastor no ve, no oye, no sabe y vive en el limbo, que es un ánima bendita dando allá vueltas por el espacio sideral. No, no soy un ánima bendita, yo sé lo que pasa en el parqueadero. Sé lo que pasa en la cocina, sé lo que pasa con los ujieres. Sé cuando usted no se sienta en la fila que le dicen porque usted es usted y los ujieres se quedan llorando. ¿Quién le da gracias a ese ujier? ¿Quién da testimonio de ellos? A veces se da el testimonio pero equivocado. ¿Quién se creyó fulano de tal que era? Es que yo llegué y ya me iba a mandar a mí en la fila. No, yo le dije, ¿usted quién es? Usted no es nadie. Si ya viniera el pastor o el arcángel Gabriel, yo con mucho gusto, pero él no. No dejar que venga aquí a mandarme a mí. Ese es el testimonio que da uno a veces del ujier. Y el ujier se queda ya llorando diciendo, Dios mío, ¿sigo o no sigo? ¿Hago o no hago? ¿Permanezco? ¿O los brigadistas? ¿Usted sabe cuánto ha trabajado un brigadista de esos para ser brigadista aquí? No fue la camiseta que se compró. A esos brigadistas aquí tuvieron que ser entrenados por profesores del SENA y de la universidad. Tuvieron que subir y bajar a la carrera hasta el 6º piso, con camillas no vacías, con pasajeros en la camilla, hombres y mujeres, en el mismo entrenamiento, esos 6 pisos, para poderlos certificar, que son brigadistas certificados. ¿Quién les da las gracias? ¿Quién da testimonio de ellos? Ay, se cree que se pone esa camiseta ahí toda así como, sí, como que brilla mucho, le parece que es gran cosa. Es el testimonio que a veces uno da. Pero no se preocupe, hermano brigadista, no se preocupe, hermano de la cocina, no se preocupe, hermano de esto o de aquello. El testimonio que a usted le sirve no es el que yo pueda dar de usted, ni el que dé los hermanos de usted. El testimonio que a usted y a mí nos sirve es el testimonio que da el Señor. Porque Él dice, yo conozco, yo sé tus obras. Yo sé que tú madrugaste a las 3 de la mañana, porque hay gente que madruga a las 3 de la mañana para comenzar a hacer cosas para la obra de Dios. Yo sé que estabas trabajando del viernes por la noche para que el almuerzo del domingo en la mañana estuviera. Y nadie más se dio cuenta. El Señor dice, yo sé cuando tú alzabas los bultos de papas y cosas de esas para darle comer a 150 personas, 180. Eso no se hace con 2 papitas. Y yo sé que nadie te llevó en el carro. Y yo sé que nadie te recogió. Y yo sé esto y aquello. Yo conozco, dice el Señor. Tranquilo, mi hijo. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y nadie te la puede cerrar. ¿Por qué? Porque tú, aunque tienes poca fuerza, o sea, te ves como lo más pequeño de la iglesia, tú no has negado mi nombre. Tú has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, ese es el testimonio que a usted y a mí nos sirve. Porque es el que sirve para la eternidad. El testimonio de acá me sirve para acá, pero el testimonio del Señor Jesucristo me sirve para acá y para la eternidad. Se lo voy a decir de nuevo. Por eso ninguno, hermano, y perdóneme, déjeme ver cómo estoy de tiempo. Me quedan 10 minutos. Ninguno se aflija, ni deje de hacer lo que sabe que es lo que el Señor le puso a hacer. ¿Por qué? Porque la gente no dio testimonio de mí, yo hice, nadie me dio la gracia, ni el pastor. Mire, hijo, el testimonio que yo dé de usted, hija mía o hermana mía, el testimonio que yo dé de usted le sirve a usted para acá. Pero el testimonio que dé el Señor Jesucristo de usted o de mí
sirve para acá y para la eternidad. Pruébemelo, pastor. Bueno, le voy a nombrar un texto sin decirle la cita bíblica. Y si lo encuentra, bienaventurado. Si no lo encuentra, póngase a leer la Biblia. Porque el Señor dice en su palabra: todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras vivía en la tierra. O sea, cuando llegue allá, a la eternidad, dice, va a ir a un tribunal para saber lo que le corresponde ahora en la eternidad, de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba aquí. Sea bueno o sea malo lo que hizo. Y cuando sea bueno o sea malo, no está hablando de un pecado que lo descalificaba para la salvación. No, está hablando, bueno, que siguió haciendo lo que le tocaba, siguió siendo fiel. Malo, que se acongojó y se sintió tan mal que dejó de hacer lo que le tocaba y ya no sigue haciendo mal porque no vale la pena. Nadie me dice nada bueno, ni el pastor, ni la esposa del pastor, nadie se ha acordado de mí. Yo ya me cansé de esto. Y el Señor dice, ahora es que vamos a las recompensas, porque para algunos parece que su recompensa fuera las gracias que nos dan aquí. Pero el Señor dice, ojo, que su recompensa, la verdadera, está reservada para usted allá. Y cuando el Señor Jesucristo dice eso, asegúrese, porque es verdad. ¿Cómo le parece? Así que el testimonio que da el Señor acerca de nosotros es el que de verdad vale, porque el testimonio que dé yo como hombre acerca de usted aquí me sirve para acá. El testimonio que usted dé de mí aquí me sirve para acá, solamente para acá. Pero el testimonio que dé el Señor Jesucristo de mí, Él dice, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, me sirve para la eternidad. ¿Cuántos quieren un testimonio que pase lo de acá y llegue hasta la eternidad? Levante la mano el que quiere un testimonio que pase de lo de acá y llegue hasta la eternidad. Entonces, sí, pero ahorita no estamos dando ese tipo de testimonios, estamos hablando de este. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Él está oyendo hablar de testimonios y yo también tengo un testimonio para dar. Yo le estoy explicando que habrá un testimonio ahora del que estamos hablando, que no es el de yo dar ahora, sino estamos hablando del testimonio que nosotros damos del Señor Jesucristo con nuestra palabra, con nuestras acciones, y el testimonio que nuestro Dios da acerca de nosotros, que nos sirve para esta vida y para la otra. ¿Cuál de los dos testimonios prefiere usted? Míreme a los ojos. Me quedé con un punto ahí, ya no la acabé, no importa. Pero ¿cuántos de ustedes prefieren el testimonio que alcance para acá y para la eternidad? Entonces preocupémonos de dar testimonio del Señor Jesucristo y verá que Él va a dar testimonio de nosotros que nos va a servir para acá y para la eternidad. Y le resumo porque un día se lo dije aquí, tal vez alguno dirá, es que el pastor es muy imaginativo. No me importa cómo usted me catalogue. Yo se lo vuelvo a decir, el Señor Jesucristo vendrá, se llevará a su pueblo, estaremos en ese juicio para los salvos, para la recompensa. El tribunal de Cristo no es para perderse, es para la recompensa. Y cuando el Señor Jesucristo vuelva, que dice que va a reinar con la iglesia, dice, se sentarán conmigo en mi trono y van a ayudarme a regir las naciones, así como yo he recibido un reino de mi Padre. Entonces yo le hice la pregunta aquí una vez: ¿qué ponemos a hacer a cada cual si la Escritura dice que es de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo? ¿Qué ponemos a hacer a cada cual? Ya es salvo, ya está en la eternidad. Ahora, según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, ¿qué ponemos a hacer a cada cual ahora aquí? Ya el Señor viene a reinar y Él decidió que va a reinar junto con usted y conmigo. ¿Qué ponemos a hacer a cada cual?
¿Qué ponemos a hacer en ese reinado de Cristo ya al que nunca salía a evangelizar ni a decir que Cristo salva? No importa que no saliera con el grupo, a lo menos hubiera salido solo, a lo menos al vecino, a la vecina. ¿Qué ponemos? No estamos hablando que se pierde, pero ¿qué lo ponemos a hacer? ¿Qué ponemos a hacer a aquel hermano que se la pasaba agarrado con todos los demás porque parecía un taco de dinamita con la mecha ya encendida? Por todo explotaba y ¿qué lo ponemos a hacer? Estoy hablándole como si el Señor Jesucristo fuera el que estuviera haciéndonos la pregunta. ¿Qué lo ponemos a hacer? ¿Qué ponemos a hacer a aquel que tenía lengua que era un poquito más complicada que la de los demás? ¿Qué lo ponemos a hacer? ¿Qué ponemos a hacer al hermano que fijaba empanadas en las actividades y se le olvidaba pagarlas? ¿Lo ponemos de tesorero? ¿De ministro de Hacienda? ¿Qué lo ponemos a hacer? Estoy usando mi imaginación. Porque el Señor Jesucristo lo dice, va a recibir de acuerdo a lo que hizo mientras estaba allá abajo. Entonces ya subió, ya le dio la recompensa, ahora ya llegó a reinar. ¿Qué ponemos a hacer a cada persona de acuerdo a cada circunstancia? O sea, yo estoy poniéndome como si yo estuviera transmitiéndole la voz del Señor Jesucristo. ¿Qué ponemos a hacer al hermanito aquel que se perdía los cultos porque había una competencia deportiva? No estoy diciendo que mire que salvo, no estoy diciendo que se perdió. Estoy diciendo, bueno, ya se salvó, ya está allá, ahora ya llegamos aquí, ahora ya vamos a poner a hacer. ¿Qué lo ponemos a hacer? ¿Qué tal que lo mandemos a ser presidente de tal país y el hombre deja el palacio porque le toca irse a jugar un partidito? ¿A cuánto le gusta usar un poquito la imaginación? ¿Qué ponemos a hacer a aquel que tenía problemas para entender lo del Señor en su manera de vestir, en su manera de hablar, etcétera, etcétera? Hermano, la vida está llena de tantas cosas. ¿Qué ponemos a hacer a aquel que se parecía a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, que explotaban? Dios mío, yo he encontrado gente llorando. Yo he encontrado gente llorando en la iglesia. Cuando he ido a preguntar qué pasó, ay pastor, no me pregunte. Tuve un encuentro con Jacobo y con Juan. Pastor, es verdad, son hijos del trueno, pastor. ¿Cómo así de verdad? Sí, pastor. Yo le puedo decir que sí, que Jacobo y Juan todavía existen. Pero en todo caso, ya se acabó el tiempo y se acabó la enseñanza. ¿Cuántos prefieren el testimonio del Señor? Les quedo debiendo el último punto y no creo que vaya a dar una enseñanza solo para hablar del último punto, porque les iba a hablar del testimonio que dio nuestro Dios acerca de Job. Pero ustedes saben que yo como predicador no soy tan bueno, no hago rendir el tiempo, así que se me acabó. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar.